Hola y bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha sacudido a toda una nación. Lo que parecía ser un legado artístico intocable terminó convirtiéndose en una tormenta familiar sin precedentes. El testamento de una leyenda salió a la luz y nada volvió a ser igual. Esta es la historia detrás del nombre del silencio y de una decisión que dividió a una familia y a un país entero. La música ecuatoriana amaneció sacudida el día en que comenzó a circular casi en susurros primero y luego a gritos en redes sociales y programas de televisión una noticia que nadie esperaba. El testamento de Paulina Tamayo, conocida durante décadas como la voz del Ecuador, había sido filtrado. Un documento privado redactado lejos de cámaras y aplausos, se convirtió de pronto en el centro de un escándalo público que expuso heridas familiares profundas y emociones que llevaban años acumulándose en silencio. Durante años el nombre de Paulina Tamayo fue sinónimo de orgullo nacional, de tradición, de una voz capaz de estremecer teatros enteros y de representar a un país más allá de sus fronteras. Para muchos ella no era solo una cantante, era un símbolo. Por eso cuando se supo que la mayor parte de su patrimonio había sido destinada a su hija menor, mientras que su hija mayor recibía apenas una porción simbólica, la reacción fue inmediata y feroz. Nadie entendía cómo una madre admirada y respetada podía tomar una decisión tan aparentemente desigual. Los titulares se multiplicaron, las opiniones se enfrentaron y las redes sociales se llenaron de teorías, juicios morales y acusaciones lanzadas sin conocer la historia completa. Para algunos se trataba de una injusticia imperdonable, para otros de una decisión dolorosa pero meditada. Sin embargo, lo que casi nadie veía en ese momento era que el testamento no era el inicio del conflicto, sino el último capítulo de una relación marcada por años de distancia emocional, silencios prolongados y heridas no resueltas. Detrás de cada cláusula del documento había una historia personal íntima y compleja. No se trataba solo de bienes materiales, derechos de autor o joyas de valor histórico. Se trataba de emociones acumuladas, de expectativas rotas y de una relación entre madre e hija que nunca logró encontrar un equilibrio, lo que para el público era un escándalo. Para Paulina era la consecuencia de décadas de decisiones difíciles, sacrificios personales y conflictos que se arrastraban desde mucho antes de que la fama tocara a su puerta. En los primeros momentos tras la filtración, el silencio fue absoluto. Paulina no salió a defenderse ni a justificar sus decisiones. Ese silencio, lejos de calmar los ánimos, avivó aún más la polémica. Muchos lo interpretaron como indiferencia, otros como culpa y algunos incluso como arrogancia. Pero quienes conocían de cerca su carácter sabían que el silencio siempre había sido su refugio, una forma de proteger su intimidad y de no convertir su vida personal en un espectáculo público. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir descubriendo historias profundas y bien documentadas como esta. Mientras el debate crecía, comenzaron a surgir testimonios de personas cercanas a la familia que hablaban de una relación complicada entre Paulina y su hija mayor. Se mencionaban años de distanciamiento, intentos fallidos de reconciliación y discusiones relacionadas no solo con temas familiares, sino también con la gestión de la carrera artística de la cantante. Cada nuevo comentario añadía una capa más de complejidad a una historia que ya de por sí era emocionalmente explosiva. Para entender realmente lo que ocurrió es necesario mirar más allá del documento legal y retroceder en el tiempo. Mucho antes de que existiera un testamento ya existían tensiones. Mucho antes de que se hablara de herencias ya se hablaba de ausencias. La vida de Paulina estuvo marcada por una dedicación casi absoluta a la música, una entrega que la llevó a lo más alto pero que también tuvo un costo personal elevado. El público veía a la artista impecable, segura y poderosa sobre el escenario. Pero detrás de esa imagen había una mujer que pasaba largas temporadas lejos de casa, que se perdía momentos familiares importantes y que vivía dividida entre su vocación artística y su rol como madre. Esa división, con el paso del tiempo, comenzó a cobrar factura, especialmente en la relación con su hija mayor, quien creció sintiendo que el escenario siempre ocupaba el primer lugar. Cuando el testamento salió a la luz, todas esas historias soterradas emergieron de golpe. Lo que parecía una decisión fría comenzó a interpretarse como el reflejo de una relación profundamente dañada. Pero también surgió otra pregunta incómoda, una que muchos evitaban formular. ¿Y si el testamento no era un castigo, sino un intento desesperado de ordenar una vida llena de contradicciones y emociones no resueltas? En medio del ruido mediático, pocos se detuvieron a pensar en el peso emocional que implicaba para Paulina ver su nombre asociado a un escándalo familiar. Para una mujer que siempre cuidó su imagen pública y evitó exponer su intimidad, esta situación representó uno de los momentos más difíciles de su vida. No solo estaba en juego su legado artístico, sino también su identidad como madre.
Este primer capítulo no trata de culpables ni de víctimas, trata de una historia humana compleja y dolorosa, donde el amor, el orgullo, la fama y el silencio se entrelazaron durante años hasta estallar en un solo documento. Un documento que el mundo interpretó a su manera, pero que solo tenía un verdadero significado para quien lo escribió. Y esto es solo el comienzo, porque para entender realmente por qué ese testamento dividió a una familia y conmocionó a todo un país, es necesario conocer quién fue Paulina Tamayo antes del escándalo, cómo se construyó su leyenda y qué sacrificios escondía esa voz que millones admiraban. Para comprender la magnitud del conflicto que estalló con la filtración del testamento, es imprescindible retroceder varias décadas y observar con detenimiento quién fue realmente Paulina Tamayo antes de convertirse en el centro de una controversia familiar. Mucho antes de los titulares de las redes sociales y de los debates encendidos, existía una niña con una voz distinta, una voz que parecía llevar consigo la historia y el espíritu de todo un país. Paulina Tamayo inició su camino artístico a una edad temprana, cuando aún no entendía del todo el peso que tendría la música en su vida. Desde sus primeras apariciones en escenarios locales, su talento llamó la atención de músicos productores y del público en general. No era solo la potencia de su voz, sino la emoción que transmitía, una forma de cantar que conectaba directamente con las raíces culturales del Ecuador y que despertaba un profundo sentido de identidad colectiva. Con el paso de los años, su carrera fue creciendo de manera imparable. Cada presentación consolidaba su nombre, cada interpretación la acercaba más al estatus de referente nacional. Pronto Paulina dejó de ser solo una cantante talentosa para convertirse en un símbolo cultural. La llamaban la voz del Ecuador, un título que no se otorgaba a la ligera y que implicaba una enorme responsabilidad artística y moral. Sin embargo, ese reconocimiento tuvo un precio. La disciplina que exigía su carrera era absoluta. Ensayos interminables, giras constantes, grabaciones, compromisos oficiales y presentaciones dentro y fuera del país comenzaron a ocupar la mayor parte de su tiempo. La música dejó de ser solo una pasión para convertirse en una exigencia diaria que no admitía pausas ni concesiones. Mientras el público la veía triunfar, su vida personal empezaba a fragmentarse en silencio. Paulina aprendió muy pronto que el éxito no siempre permite elegir. Cada oportunidad profesional implicaba una renuncia, cada aplauso significaba una ausencia. Y aunque ella era consciente de ese costo, decidió asumirlo convencida de que su misión artística estaba por encima de todo. Su entorno cercano ha contado en distintas ocasiones que Paulina era extremadamente perfeccionista, no se permitía errores ni descansos innecesarios. Vivía con la presión constante de representar a su país con dignidad, de mantener intacta una imagen construida con años de esfuerzo. Esa autoexigencia admirada por muchos comenzó a generar un desgaste profundo que no siempre era visible desde fuera. En el ámbito familiar, esta dedicación absoluta empezó a crear distancias difíciles de acortar. Los momentos cotidianos, las celebraciones sencillas y la presencia constante fueron quedando relegados. Paulina seguía siendo una madre presente en lo simbólico, preocupada por el bienestar de sus hijas, pero su presencia física se volvió cada vez más intermitente. La música, sin proponérselo, ocupó un espacio que antes pertenecía a la vida familiar. Con el tiempo esta dinámica se normalizó para ella. Era la única forma que conocía de cumplir con su vocación y con las expectativas que el país había depositado sobre sus hombros. Pero para quienes crecían a su alrededor, especialmente para su hija mayor, esa normalidad se vivía de manera muy distinta. Las ausencias comenzaron a sentirse como vacíos emocionales difíciles de llenar. Paulina, por su parte, siempre defendió que cada sacrificio tenía un propósito. Estaba convencida de que su trabajo garantizaba estabilidad de educación y oportunidades para sus hijas. Desde su perspectiva, estaba construyendo un futuro sólido para ellas, aun cuando ese futuro se edificara sobre renuncias emocionales que no siempre supo o pudo gestionar. La dualidad entre la artista admirada y la mujer privada se hizo cada vez más evidente. En el escenario, Paulina era fuerte, segura y dominante. Fuera de él, cargaba con culpas silenciosas, dudas internas y una sensación constante de estar dividida entre dos mundos incompatibles. Esa tensión se convirtió en una constante que marcó no solo su carácter, sino también sus relaciones más cercanas. A pesar de todo, su carrera continuó creciendo. Grabó discos emblemáticos, recibió reconocimientos y fue invitada a eventos de gran relevancia cultural. Cada logro reforzaba su figura pública, pero también profundizaba la brecha entre la imagen idealizada que el público tenía de ella y la compleja realidad emocional que vivía puertas adentro. Con los años, Paulina comenzó a comprender que el éxito no siempre compensa las pérdidas personales. Sin embargo, para entonces, muchas dinámicas ya estaban arraigadas. La forma en que había aprendido a amar, a cuidar y a estar presente estaba condicionada por una vida dedicada al arte y a la exigencia constante de la excelencia.
Este contexto es fundamental para entender lo que ocurriría más adelante. El testamento no surgió de un momento aislado ni de una decisión impulsiva. Fue el resultado de una vida entera de elecciones difíciles, de una carrera construida a base de sacrificios y de una maternidad vivida bajo condiciones extraordinarias. Antes de que existiera un documento legal que desatara una tormenta mediática, ya existía una historia de fondo marcada por la fama, la distancia emocional y los silencios prolongados. Y es precisamente en ese terreno donde la música y la familia comenzaron a chocar que se gestaron los conflictos que más tarde dividirían a una madre y a su hija. La tensión que con el tiempo se instaló entre Paulina Tamayo y su hija mayor no apareció de un día para otro. Fue un proceso lento, silencioso y profundamente emocional que se fue construyendo a lo largo de los años, alimentado por ausencias, expectativas no cumplidas y una forma distinta de entender el amor y la presencia. Mientras la carrera de Paulina avanzaba con paso firme, su vida familiar se volvía cada vez más compleja. En el plano sentimental, Paulina vivió una relación intensa con un músico con quien compartió escenarios, giras y una visión artística similar. Aquella relación nacida entre ensayos y conciertos fue al mismo tiempo un refugio emocional y una fuente constante de tensiones. Ambos entendían el lenguaje del arte, pero también compartían ambiciones fuertes que en ocasiones chocaban de manera inevitable. La fama no solo amplificaba los éxitos, también magnificaba los conflictos. De esa relación nacieron sus dos hijas en un contexto marcado por la pasión artística y por una agenda profesional exigente. Paulina intentó asumir la maternidad sin renunciar a su carrera, convencida de que podía equilibrar ambos mundos. Sin embargo, pronto descubrió que la fama es implacable y que exige una entrega que rara vez deja espacio para la calma doméstica. Durante los primeros años, Paulina creyó que su forma de amar era suficiente. Estaba presente a su manera, asegurando estabilidad económica, educación y protección. Para ella, ese era el lenguaje del cuidado. Pero para su hija mayor, la ausencia física comenzó a transformarse en una herida emocional difícil de nombrar. Cada viaje, cada concierto y cada compromiso reforzaban la sensación de que el escenario ocupaba el lugar que ella deseaba en la vida de su madre. Con el paso del tiempo, esta diferencia de percepciones se volvió más evidente. Mientras Paulina veía sacrificios necesarios, su hija mayor los interpretaba como elecciones que la dejaban en segundo plano. Las conversaciones se volvieron más tensas, los silencios más largos y las distancias más profundas. Hubo intentos de acercamiento, momentos de reconciliación parcial, pero ninguno logró sanar por completo las heridas acumuladas. Paulina, en entrevistas posteriores, llegó a reconocer que la fama es un amante posesivo que no permite ser madre a tiempo completo. Esa frase, pronunciada con honestidad y dolor, resume gran parte del conflicto. Ella era consciente de sus limitaciones, pero también de las exigencias de una carrera que había definido su identidad desde muy joven. Vivía atrapada entre la culpa y la convicción de que había hecho lo mejor que sabía hacer. La hija mayor, por su parte, comenzó a expresar su descontento de manera más abierta con el paso de los años. Surgieron reproches relacionados con decisiones profesionales, con la gestión de la carrera de Paulina y con percepciones de injusticia emocional. Para ella no se trataba solo de tiempo perdido, sino de una sensación persistente de no haber sido escuchada ni comprendida. Estas tensiones no solo afectaron el vínculo madre e hija, también impactaron la dinámica familiar en general. Paulina se sentía incomprendida, herida por ciertas actitudes que percibía como falta de reconocimiento a todo lo que había sacrificado. En algunos momentos llegó a sentirse traicionada, especialmente cuando los desacuerdos trascendían el ámbito privado y comenzaban a generar fricciones más profundas. A pesar de todo, el amor nunca desapareció. Paulina lo dejó claro en más de una ocasión. Amaba a su hija mayor, pero ese amor estaba atravesado por dolor, frustración y una sensación constante de no haber logrado el equilibrio que tanto deseaba. Las emociones se acumulaban sin resolverse, creando una distancia emocional que el tiempo no hizo más que acentuar. La maternidad para Paulina fue una experiencia marcada por la contradicción. Amaba profundamente, pero no siempre sabía cómo demostrarlo de la manera que su hija necesitaba. La disciplina y la exigencia que aplicaba a su carrera se filtraban también en su rol como madre, generando expectativas altas y una comunicación a veces rígida, poco flexible frente a las necesidades emocionales. Este contexto explica por qué cuando se habla del testamento no se puede reducir la historia a una simple decisión material. El documento reflejaba una relación cargada de simbolismo, de límites y de emociones no resueltas. Era la manifestación final de una dinámica construida durante años donde el amor coexistía con el resentimiento y el orgullo herido. Antes de que el escándalo estallara públicamente, Paulina ya llevaba mucho tiempo lidiando con este conflicto en silencio. Cada reflexión, cada intento de ordenar su vida personal y su legado estaba atravesado por esta relación compleja con su hija mayor. Nada de lo que ocurrió después puede entenderse sin tener en cuenta esta historia íntima marcada por el choque entre la fama y la maternidad.
El año en que el testamento de Paulina Tamayo se hizo público, marcó un antes y un después en su vida personal y en la percepción que el público tenía de ella. Lo que hasta entonces había sido una figura protegida por el respeto y la admiración colectiva, quedó expuesta a un escrutinio feroz inmediato y en muchos casos despiadado. La filtración del documento no solo reveló una decisión legal, sino que abrió la puerta a una tormenta mediática de dimensiones inesperadas. En cuestión de horas, la noticia se propagó por redes sociales, programas de televisión y portales digitales. Fragmentos del testamento comenzaron a circular acompañados de titulares sensacionalistas que hablaban de favoritismo, castigos y traiciones familiares. La narrativa se construyó rápidamente sin matices ni contexto, reduciendo una historia compleja a una versión simplificada que enfrentaba a una madre con su hija mayor ante la opinión pública. La reacción fue inmediata y polarizada. Una parte del público expresó indignación acusando a Paulina de actuar con frialdad y de romper un principio moral básico al no repartir su herencia de manera equitativa. Otros, en cambio, defendieron su derecho a decidir libremente sobre su patrimonio, argumentando que nadie conocía realmente lo que había vivido puertas adentro. El debate se volvió intenso, emocional y en muchos casos cruel. Las redes sociales se transformaron en un tribunal improvisado. Comentarios cargados de juicio moral, especulaciones sin fundamento y teorías construidas a partir de fragmentos incompletos inundaron cada publicación relacionada con el caso. La hija mayor pasó a ocupar el centro del debate, presentada por algunos como víctima y por otros como responsable de un distanciamiento que nadie fuera de la familia podía comprender del todo. El silencio inicial de Paulina fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos confirmaba su culpabilidad, para otros era una señal de dolor y de agotamiento emocional. Lo cierto es que su decisión de no hablar en un primer momento respondió a una postura que había mantenido durante toda su carrera: proteger su vida privada y no convertir los conflictos personales en espectáculo. Sin embargo, la presión mediática no disminuía. Cada día surgían nuevas versiones, supuestas filtraciones adicionales y opiniones de terceros que decían conocer detalles íntimos de la familia. La figura de Paulina comenzó a ser analizada no solo como artista, sino como madre, mujer y ser humano. Su trayectoria musical, construida durante décadas, parecía quedar eclipsada por un solo documento. La controversia alcanzó tal nivel que incluso programas de análisis legal comenzaron a debatir públicamente el contenido del testamento, cuestionando su justicia y su simbolismo. Se hablaba de cláusulas de porciones simbólicas y de intenciones ocultas, como si se tratara de un caso judicial abierto, cuando en realidad lo que estaba en juego era una historia emocional profundamente personal. Para Paulina, este periodo fue especialmente doloroso. Ver su nombre asociado a un conflicto familiar público significó una ruptura con la imagen que había cuidado durante toda su vida. Personas cercanas a ella relataron que atravesó momentos de profunda tristeza, aislamiento y reflexión, consciente de que cualquier palabra podía ser utilizada en su contra o interpretada de manera sesgada. Mientras tanto, la relación con su hija mayor se volvía aún más frágil. La exposición pública añadía una presión adicional a un vínculo ya debilitado. Cada comentario externo, cada titular y cada juicio público actuaban como una barrera más difícil de atravesar. La posibilidad de una reconciliación parecía alejarse a medida que el conflicto se convertía en tema de conversación nacional. Este escenario obligó a Paulina a tomar una decisión que nunca había querido enfrentar. Permanecer en silencio significaba permitir que otros definieran su historia. Hablar implicaba exponerse emocionalmente y revelar aspectos de su vida que siempre había mantenido en reserva. El peso de esa elección fue enorme, pero también inevitable. Fue entonces cuando, tras semanas de especulación y desgaste emocional, Paulina aceptó conceder una entrevista exclusiva. No lo hizo para justificar cada detalle legal, sino para explicar el contexto humano detrás de una decisión que había sido reducida a un escándalo. Ese momento marcaría un giro crucial en la historia y cambiaría la forma en que muchos comprendieron el conflicto. La entrevista que Paulina Tamayo concedió tras semanas de silencio se convirtió en uno de los momentos más comentados de su carrera, no por una canción ni por un escenario, sino por la honestidad con la que decidió enfrentar una de las etapas más dolorosas de su vida. Sentada frente a las cámaras, lejos del brillo habitual y con una serenidad frágil, Paulina habló como rara vez lo había hecho, no como la artista admirada, sino como una mujer que cargaba décadas de decisiones complejas y emociones no resueltas. Desde el inicio dejó claro que el testamento no había sido fruto de un impulso ni de un deseo de castigar. Explicó que cada línea del documento había sido pensada durante un largo proceso de reflexión marcado por su salud, su historia familiar y la necesidad de ordenar un legado que no era solo material, sino profundamente simbólico. Aseguró que nunca existió favoritismo, sino realidades distintas, vínculos diferentes y caminos que con el tiempo se habían separado emocionalmente.
Al referirse a su hija mayor, su voz se quebró por momentos. Reconoció que en algún punto de sus vidas se produjo una ruptura difícil de reparar nacida de malentendidos, expectativas opuestas y heridas que no lograron sanar. Admitió que hubo discusiones relacionadas con su carrera, con decisiones financieras y con la forma en que cada una percibía el amor y el reconocimiento. No negó el dolor, pero tampoco aceptó la narrativa simplista que la presentaba como una madre indiferente. Una de las frases que más impacto causó fue cuando afirmó que amaba y sigue amando a su hija mayor, pero que hubo heridas que ambas no pudieron sanar a tiempo. Esa confesión cargada de humanidad cambió el tono del debate. Por primera vez el público pudo ver el conflicto no como una lucha de buenos y malos, sino como una historia marcada por errores, silencios y emociones que se acumularon durante años. Paulina también habló abiertamente de la dificultad de conciliar su vida profesional con la maternidad. Reconoció que muchas veces priorizó el escenario, convencida de que estaba asegurando un futuro para sus hijas sin prever el impacto emocional que esas decisiones tendrían a largo plazo. Aceptó que su hija mayor interpretó esas ausencias como abandono y que esa percepción fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una barrera casi infranqueable. En un momento especialmente emotivo, confesó que quizá falló como madre en algunos aspectos, pero que nunca dejó de amar como mujer. Esa frase resonó con fuerza entre sus seguidores y críticos por igual. No era una excusa ni una justificación, sino una admisión honesta de sus límites, de su humanidad, y de la complejidad de amar en medio de una vida marcada por la fama y la exigencia constante. La entrevista también arrojó luz sobre su estado de salud y su proceso de introspección. Paulina habló de momentos de soledad, de agotamiento físico y emocional, y de una hospitalización que la obligó a replantearse su vida. Fue en ese contexto que decidió poner en orden sus asuntos personales, incluyendo el testamento como una forma de proteger su legado y de cerrar ciclos que habían quedado abiertos durante demasiado tiempo. Tras la emisión de la entrevista, la reacción del público cambió de manera notable. Aunque las opiniones siguieron divididas, muchos comenzaron a mostrar empatía y comprensión. La figura de la madre distante dio paso al ante la imagen de una mujer enfrentada a dilemas imposibles, atrapada entre el amor por sus hijas y una carrera que definió su existencia desde muy joven. El escándalo, lejos de desaparecer, se transformó en una reflexión colectiva sobre la fama, la maternidad y las expectativas que la sociedad impone a las figuras públicas. La historia de Paulina Tamayo dejó de ser solo la de un testamento polémico para convertirse en un espejo de conflictos que muchas familias viven en silencio, pero sin la exposición ni el juicio masivo. Al final, el legado de Paulina no puede reducirse a una herencia ni a una decisión legal. Su historia habla de sacrificios, de amor imperfecto y de la dificultad de equilibrar los sueños personales con los vínculos más profundos. Una vida dedicada al arte que alcanzó la cima, pero que también dejó cicatrices invisibles. Así concluye una historia que nos recuerda que detrás de cada figura admirada existe una persona con dudas, errores y emociones complejas, y que a veces las decisiones más incomprendidas son también las más humanas.